A las 6:47 de esta mañana, mientras Estados Unidos dormía, la fortaleza se derrumbó. No con explosiones ni con titulares, sino con 3 firmas en un solo documento. Y en las 11 horas transcurridas desde entonces, algo está sucediendo dentro del círculo íntimo de Trump de lo que nadie habla públicamente. Algo que lo cambia todo. Sigan conmigo, porque lo que voy a mostrarles no se trata solo de una sentencia judicial. Se trata de ver cómo se desintegra una estructura de poder en tiempo real. Necesito que hagas algo ahora mismo antes de que sigamos adelante. Suscríbete a este canal. Activa la campana de notificaciones, porque lo que estoy rastreando no son solo los documentos judiciales públicos. Son las conversaciones privadas, las reuniones a puerta cerrada, el pánico que se extiende por el equipo legal de Trump y que intentan desesperadamente ocultarte. El circuito de DC no solo falló en contra de Trump esta mañana. Destruyeron todos los argumentos legales que su equipo ha estado construyendo durante 18 meses. Pero esto es lo que no escucharán en las noticias por cable. Este fallo desencadenó algo más, algo que se ha estado gestando durante semanas tras bambalinas, y según mis fuentes, está a punto de estallar. Permítanme darles las cifras que importan. Presentado a las 23:02 de anoche. Respuesta a las 6:47 de esta mañana. Tiempo transcurrido, menos de 8 horas. Páginas. 407. Jueces que votaron en contra de Trump. 3. Jueces que votaron a favor de Trump. 0. Opiniones disidentes. Ninguna. Una palabra que apareció 14 veces. Sin precedentes. Cuando un tribunal federal de apelaciones actúa con tanta rapidez, significa una cosa. No fue una decisión difícil. Pero no se trata solo de la velocidad. Se trata del lenguaje. Escuche esta cita del fallo. Los supuestos esfuerzos del expresidente Trump por mantenerse en el poder a pesar de perder las elecciones de 2020 no tienen precedentes en la historia de nuestra nación. ¿Entiendes lo que dicen? No son tácticas cuestionables. No son preocupaciones constitucionales. Sin precedentes. Esa palabra está haciendo un enorme trabajo legal. Es el tribunal el que dice que esto no es una zona gris. No se trata de una cuestión jurídica novedosa que requiera un equilibrio cuidadoso. Se trata de un expresidente que supuestamente intentó anular unas elecciones, y ninguna versión de inmunidad fue diseñada para protegerlo. El tribunal emitió 4 fallos devastadores. 1. Rechazo total a la inmunidad absoluta. Los abogados de Trump argumentaron que no podía ser procesado por ningún acto oficial. El tribunal dijo que esto no funciona así. 2. Sus acciones fueron privadas, no oficiales. Intentar anular una elección no es asunto presidencial. Es personal. 3. Los cargos pueden sobrevivir a la apelación. Esto no fue un tecnicismo. El tribunal examinó el fondo y declaró que estos cargos son legítimos. 4. Este marco se aplica a todos los casos pendientes, Georgia, Florida, Nueva York, a todos y cada uno. No se trata solo de Washington D.C., es toda la estrategia legal que se derrumba simultáneamente. Y fue entonces cuando empezaron las llamadas. Esto es lo que se suponía que debía suceder. El equipo de Trump solicita una suspensión de emergencia ante la Corte Suprema. Los jueces conservadores emiten una suspensión temporal. El caso se retrasa meses, quizás años. Esa es la estrategia. Eso es lo que funcionó antes. Pero esto es lo que realmente está sucediendo. Nada. Silencio absoluto por parte de la Corte Suprema. No de los jueces liberales, me refiero a los conservadores. Roberts, Alito, Thomas, los 3 jueces que el propio Trump nombró, Kavanaugh, Gorsuch, Barrett. Nada. Ahora bien, debo ser cauteloso, porque les voy a contar algo que escuché de 2 fuentes distintas dentro de los círculos legales de Washington. No puedo nombrarlas, pero sí les puedo decir esto. Extraoficialmente, los secretarios de la Corte Suprema afirman que los jueces analizaron este caso y decidieron que no valía la pena el costo institucional. Permítanme traducirlo. La Corte Suprema no quiere ser la institución que proteja a un expresidente de ser procesado por intentar anular una elección. Vieron lo que escribió el Tribunal de Apelaciones de Washington D.C. Vieron las pruebas. Vieron los hechos. E hicieron un cálculo. Proteger a Trump en este caso dañaría permanentemente la credibilidad de la Corte. Piensen en lo que eso significa. Trump nombró a 3 de estos jueces. Espera lealtad, y no se la están dando. ¿Quieres pruebas de que esto es malo para Trump? Escucha lo que dijo Lindsey Graham ayer. Si la Corte Suprema no interviene, podríamos estar ante un candidato con condena penal en 2024. Ese es Lindsey Graham, uno de los defensores más fieles de Trump.
Y no ataca el fallo. No lo considera amañado. Admite la posibilidad de una condena. Lea entre líneas. Eso es pánico. Pero el silencio de la Corte Suprema no es la verdadera historia. La verdadera historia es lo que sucedió después del fallo, dentro de la Torre Trump, dentro de la campaña, dentro del equipo legal. Ahí es donde la cosa se pone interesante. Esto es lo que he recopilado de diversas fuentes. A los 90 minutos del fallo, el equipo legal de Trump estaba en una conferencia telefónica de emergencia. No solo los abogados, sino también estrategas de campaña, directores de recaudación de fondos y funcionarios del Comité Nacional Republicano. Y según alguien que estuvo en esa llamada, y protejo esta fuente porque su trabajo depende de ello, la reunión no salió bien. Trump quería emitir un comunicado llamando a los jueces piratas de Obama y sugiriendo que deberían ser sometidos a un juicio político. Sus abogados le dijeron que eso constituiría intimidación de testigos. Trump preguntó si podría indultarse si ganaba en 2024. Sus abogados le dijeron que eso no serviría de nada con los cargos estatales. Trump supuestamente dijo entonces, y cito mi fuente, «Entonces, ¿para qué demonios les pago?». 3 personas colgaron. Se desconectaron a mitad de la reunión. Ahora bien, la siguiente parte es crucial, así que quédense conmigo. Alrededor de las 10:40 de esta mañana, algo inusual empezó a suceder. El personal de campaña, de bajo rango, no los grandes, empezó a actualizar sus perfiles de LinkedIn. Puede que no parezca gran cosa, pero en las campañas políticas es una señal. Significa, estoy buscando una salida. Una fuente me dijo que, para el mediodía, al menos 7 empleados habían actualizado su perfil de LinkedIn o contactado con reclutadores. No son personas de alto rango. Son quienes reservan viajes, gestionan las operaciones de campo y coordinan eventos, la maquinaria. Y están empezando a cambiar de trabajo. ¿Por qué? Porque saben leer el calendario. Entienden que si su candidato es condenado antes de las elecciones, su currículum queda asociado permanentemente con un delincuente convicto. Eso no es una teoría de la conspiración. Es cuestión de matemáticas profesionales. Y los inteligentes están haciendo esos cálculos ahora mismo. Pero que el personal se vaya. Eso es solo ruido. ¿Qué pasó con los abogados? Esa es la señal. Estoy a punto de contarles algo que aún no se ha difundido ampliamente. 2 abogados de Trump, no los nombro porque esto no se ha confirmado públicamente, han comenzado a contactar discretamente con aseguradoras de negligencia médica. ¿Por qué harían eso? Porque si siguen representando a un cliente que está a punto de ser condenado, y si esa condena se produce porque el cliente ignoró su asesoramiento legal y siguió publicando en redes sociales, podrían ser personalmente responsables. Demandas por negligencia. Quejas ante el Colegio de Abogados. Todo. Un analista legal con el que hablé lo expresó así: estos abogados están empezando a darse cuenta de que podrían estar en el Titanic y están buscando botes salvavidas. Ahora, quiero mostrarles algo que confirma este patrón, porque no se trata solo del equipo legal. El dinero también se mueve. Y cuando el dinero se mueve, es cuando se sabe que es real. Permítanme mostrarles lo que revelan los documentos presentados ante la Comisión Electoral Federal, FEC. En el último trimestre, el Comité de Acción Política, PAC, de Trump gastó $3,7 millones en honorarios legales. Eso es normal para alguien que enfrenta múltiples acusaciones. Pero esto es lo que no es normal. En las 48 horas posteriores a este fallo, 2 importantes donantes, no puedo nombrarlos, pero en conjunto han donado más de $15 millones a comités de acción política, PAC, alineados con Trump, llamaron a sus abogados para preguntarles sobre las cláusulas de recuperación. Las cláusulas de recuperación, en lenguaje legal, significan «puedo recuperar mi dinero». Estos no son pequeños donantes. Son quienes financian toda la operación. Y preguntan si pueden retirarse. Eso no es un voto de confianza. Es todo lo contrario. Pero la verdadera crisis financiera está ocurriendo en el Comité Nacional Republicano, CNR. El Comité Nacional Republicano, RNC, ha estado cubriendo algunos de los proyectos de ley legales de Trump. No todos, pero algunos. Y según fuentes, ayer hubo una conferencia telefónica entre los líderes del RNC y grandes donantes republicanos. La pregunta en esa llamada: si Trump es condenado antes de la convención, ¿podemos nominarlo? Legalmente, la respuesta es sí. Pero en la práctica, esto es lo que supuestamente dijo un gran donante en esa llamada: no voy a extender otro cheque para defender a un delincuente convicto. No me importa si es el candidato o no. Ahora, el Comité Nacional Republicano no puede distanciarse públicamente de Trump. Todavía no.
la base se revelaría. Pero en privado, están haciendo cálculos. Y esos cálculos indican que si se produce una condena antes de noviembre, los republicanos de las elecciones generales serán masacrados. Candidatos a la Cámara de Representantes. Candidatos al Senado. Contiendas estatales. Todos se ahogan. De este modo, están empezando a construir, de forma silenciosa y cuidadosa, opciones alternativas. Lo que nos lleva al tema clave, el propio Partido Republicano. Porque lo que está sucediendo dentro del Partido Republicano ahora mismo no es solo desacuerdo. Es una revuelta organizada y deliberada. Y comenzó semanas antes de este fallo. Permítanme mostrarles. Hablemos de quienes están realmente rompiendo filas. No los sospechosos de siempre. No los del Proyecto Lincoln. Hablo de los republicanos que defendieron a Trump durante 2 juicios políticos. Michael Lawler, de Nueva York, defendió a Trump y ahora copatrocina los artículos de juicio político. Don Bacon, de Nebraska, votó en contra del juicio político 2 veces y ahora considera que el fallo de hoy es legalmente sólido. Estos no son liberales. Son republicanos de distritos clave, y están leyendo las mismas encuestas que usted. El 32% de los republicanos afirma que no apoyará a Trump si es condenado. Esa cifra lo convierte en inelegible en unas elecciones generales. Y estos republicanos no son tontos. Entienden que si Trump encabeza la lista como delincuente convicto, pierden sus escaños. Así que están saltando. Y cada vez que uno salta, facilita el siguiente. Pero eso es la Cámara. Hablemos del Senado, porque ahí es donde se pone realmente interesante. Hay 23 senadores republicanos que aspiran a la reelección en 2024 y 2026. 7 de ellos se encuentran en estados donde Biden ganó o se quedó a 3 puntos de distancia. Estos 7 senadores están haciendo cálculos de supervivencia política ahora mismo. Y así es como se ven esos cálculos. Si Trump es condenado en marzo, el juicio estará en todas las pantallas de Estados Unidos. Mike Pence testifica en su contra. Mark Meadows testifica en su contra. Su propio abogado de la Casa Blanca testifica en su contra. Las imágenes del 6 de enero se reproducen en bucle. Para noviembre, Trump es tóxico. Y cualquiera que lo haya defendido comparte esa toxicidad. ¿Qué hacen entonces estos senadores? Están creando distancia, discretamente y con cuidado. No atacan directamente a Trump. Eso sigue siendo políticamente peligroso. Pero tampoco lo defienden. Cuidado con el lenguaje. No he seguido el caso de cerca. Dejaré que los tribunales decidan. Estoy centrado en mi estado, no en la política nacional. Eso es un código. Son senadores republicanos diciendo, no me hundiré con este barco. Una fuente me dijo, y no puedo verificarlo de forma independiente, que existe un grupo privado de WhatsApp de senadores republicanos moderados que están discutiendo qué ocurriría si Trump es condenado antes de la convención. ¿Podrían bloquear su nominación? ¿Podrían obligarlo a retirarse? ¿Podrían proponer a otra persona? Estas conversaciones se están llevando a cabo ahora mismo, a puerta cerrada. Ahora bien, todo eso es política. Pero permítanme volver al tema legal. Porque mientras los republicanos calculan, los fiscales avanzan. Y el cronograma con el que operan es más rápido de lo que nadie esperaba. Déjame explicarte lo que sucederá a continuación. Fechas exactas. Cronograma exacto. La ley de juicios rápidos exige que el juicio comience dentro de los 70 días siguientes a la resolución de la cuestión de la inmunidad. El fallo de hoy prácticamente la resolvió, lo que significa que el plazo empieza a correr. Así es como se ve. Día 1. Hoy se emite sentencia. Día 14, 12 de febrero, el circuito de DC emite una opinión escrita completa. Día 28, 26 de febrero, fecha límite para la suspensión de urgencia del Tribunal Supremo. Día 45, 14 de marzo, se ultiman las mociones previas al juicio. Día 70, 17 de abril, debe comenzar el juicio. A menos que la Corte Suprema intervenga, en lo que no han mostrado ningún interés, este plazo está bloqueado. Inamovible. Y abril es antes de la Convención Nacional Republicana. Ahora, necesito que entiendan lo que este cronograma implica en la práctica. Si el juicio comienza en abril, se extenderá hasta mayo, posiblemente hasta junio. Eso es justo en medio de la temporada de primarias. Trump estará sentado en un tribunal de Washington DC mientras sus oponentes hacen campaña. No puede asistir a mítines. No puede recaudar fondos. No puede publicar anuncios de ataque desde la mesa del acusado. Y aquí está el truco. Si la condena se produce en mayo o junio,
La sentencia suele dictarse en un plazo de 60 a 90 días. Esto sitúa la sentencia en julio o agosto, justo antes de la convención. El Partido Republicano estaría nominando a alguien que ha sido condenado y está esperando sentencia. Piénsenlo. Ahora, el equipo de Trump entiende todo esto, y por eso ha cambiado su estrategia. Ya no buscan ganar en los tribunales. Buscan retrasar el proceso hasta después de las elecciones. Y están dispuestos a hacer lo que sea para lograrlo. Lo que me lleva a la parte más peligrosa de todo esto. Porque Trump no solo está luchando en los tribunales. Está enviando señales a sus partidarios. Y esas señales están siendo tomadas en serio por personas con capacidad para la violencia. Aquí es donde la cosa se pone realmente peligrosa. Déjame leerte algo que Trump publicó esta mañana. Si estas cacerías de brujas no se detienen, nuestro país enfrentará problemas como nunca hemos visto. Ahora, sus defensores dirán que eso es solo retórica. Solo discurso político. Pero déjenme decirles lo que dicen las fuerzas del orden, eso es una amenaza. El FBI ha elevado las evaluaciones de amenaza en torno al juzgado de D.C. Los alguaciles federales han reforzado la seguridad de los fiscales, los testigos y la propia jueza Chutkan. La policía del Capitolio está en alerta máxima. Estas agencias no actúan por retórica. Hacen. Esto se debe a que tienen información que sugiere que la amenaza es real. Ya hemos visto este patrón antes. Durante las semanas previas al 6 de enero, Trump publicó sobre luchar con uñas y dientes, sobre recuperar nuestro país, sobre el robo de las elecciones. Y sabemos lo que pasó. Vimos a policías golpeados con astas de bandera. Vimos ventanas destrozadas y cámaras forzadas. Vimos la democracia estadounidense a punto de derrumbarse por completo. Eso fue por unas elecciones que perdió. Esto se trata de su posible llegada a prisión. Piensa en cuanto más desesperado lo hace eso. Piensa en cuanto más peligroso hace este momento. Las fuerzas del orden lo están considerando. Se preparan para la posibilidad de que, si Trump es condenado, convoque manifestaciones masivas en Washington, D.C. Y si esas manifestaciones se tornan violentas, si sus partidarios armados deciden protegerlo, ya no hablamos del drama de los noticieros por cable. Hablamos de la posibilidad de que estadounidenses maten a estadounidenses por una condena controvertida. Eso no es una exageración. Se trata de las reuniones informativas de seguridad que se están llevando a cabo ahora mismo en Washington. Ya les he presentado el panorama nacional. Pero hay un aspecto más que deben comprender, porque los adversarios de Estados Unidos están observando todo esto y haciendo sus propios cálculos. Quiero leerte algo que apareció en El Economista ayer, que un expresidente estadounidense enfrente un proceso penal por intentar anular una elección no tiene precedentes en ninguna democracia estable. Esa no es una publicación estadounidense. Es de Londres. Permítanme decirles lo que me dicen fuentes de los círculos diplomáticos europeos. Los aliados están genuinamente alarmados, no porque les importe la política partidista estadounidense, sino porque el espectáculo de un expresidente llamando a la resistencia armada mientras enfrenta cargos criminales socava la confianza en las instituciones estadounidenses. Si Estados Unidos no puede exigir cuentas a sus propios líderes sin amenazar con provocar disturbios civiles, si la democracia estadounidense es tan frágil, entonces, ¿qué tan confiable es el liderazgo estadounidense en el escenario global? Esa es la pregunta que se plantean en Berlín, París, Londres y Tokio. Y es una pregunta justa. Pero los adversarios de Estados Unidos plantean preguntas diferentes. China observa esto y ve una oportunidad. Si Estados Unidos está consumido por el caos político interno, ahora es el momento de presionar a Taiwán. Rusia observa y calcula si la unidad de la OTAN se mantendrá si Estados Unidos se distrae. Irán observa y acelera su programa nuclear. Estas no son teorías conspirativas. Es una estrategia geopolítica básica. Los adversarios investigan cuando ven debilidad. Y ahora mismo, Estados Unidos parece débil, no militar ni económicamente. Institucionalmente. Nuestra democracia parece vulnerable. Y la vulnerabilidad invita a la agresión. Un alto funcionario del Departamento de Estado me dijo extraoficialmente, estamos recibiendo llamadas de embajadores aliados que preguntan si Estados Unidos está estable. Esa no es una pregunta que debamos responder. Pero la respondemos porque es legítima. Bien. He explicado el colapso legal, la fractura política, la amenaza a la seguridad y las consecuencias internacionales. Pero hay algo más, algo que los medios de comunicación no te dirán, lo que conecta todo esto. Y es lo más importante. De esto se trata todo esto. No de Trump. Ni de un caso judicial. Ni de una elección.
Se trata de si las reglas que gobiernan el poder son más fuertes que los individuos que lo detentan temporalmente. Toda democracia se enfrenta a esta cuestión. Con el tiempo, surge un líder que cree que las reglas no se aplican a él, que considera cada límite un obstáculo, que ve la Constitución como una sugerencia, no como una restricción. Cuando eso sucede, el sistema se enfrenta a una disyuntiva. Puede ceder, puede romperse, o puede resistir. En este momento estamos viendo cómo se pone a prueba el sistema estadounidense en tiempo real. Y esto es lo que no oirás en las noticias por cable. El sistema se mantiene. No es perfecto. No es rápido. No es tan firme como nos gustaría. Pero se mantiene. 3 jueces emitieron un fallo unánime. La Corte Suprema se mantiene al margen. Los senadores republicanos se distancian discretamente. El personal de campaña actualiza su perfil de LinkedIn. Los donantes preguntan sobre las recuperaciones. Son pequeñas señales, grietas individuales, pero juntas, forman un patrón. La fortaleza se está derrumbando, no por una gran conspiración ni por el Estado profundo, sino porque las instituciones imperfectas, lentas y frustrantes, están haciendo lo que fueron diseñadas para hacer, limitar el poder. Y la persona que ha estado probando esas restricciones durante años finalmente está llegando a los límites. Ahora, déjenme contarles la parte que está siendo activamente suprimida. He hablado con 3 fuentes diferentes, 2 dentro de las operaciones políticas republicanas y una dentro del equipo legal, y las 3 confirman lo mismo. Existe un esfuerzo coordinado para prepararse para la condena de Trump. No para prevenirla, sino para prepararse. Son escenarios de juegos de guerra. ¿Se retirará? ¿El RNC obligará a una convención controvertida? ¿Lo postularán de todos modos y esperarán votos de simpatía? Estas conversaciones se están dando ahora mismo entre personas en los niveles más altos de la política republicana. Y no las comparten públicamente, porque enfurecería a la base. Pero en privado, consideran la condena como algo inevitable. Ya no preguntan si. Preguntan cuándo y qué pasará después. Esto debería decirle todo lo que necesita saber sobre hacia dónde se dirige esto. Muy bien. Permítanme aclarar esto, porque necesito que entiendan lo que significan los próximos 70 días, no solo para Trump, sino para todos nosotros. Aquí estamos. Un panel unánime de 3 jueces ha rechazado las solicitudes de inmunidad de Trump. La Corte Suprema se mantiene. Silencio. Ha comenzado la cuenta regresiva de 70 días para el juicio. Dentro de la operación de Trump, la gente está abandonando el barco. Los donantes se están retirando. Los senadores republicanos se están distanciando. Las fuerzas del orden se preparan para una posible violencia. Nuestros aliados cuestionan la estabilidad estadounidense. Nuestros adversarios buscan debilidades. Y a puerta cerrada, incluso el propio equipo de Trump se prepara para la condena. Esta no es solo una historia legal. No es solo una historia política. Es una prueba de si la democracia estadounidense puede exigir cuentas a una persona poderosa sin desmoronarse. Y durante los próximos 70 días, descubriremos la respuesta. ¿Las instituciones aguantarán? ¿Se materializará la violencia? ¿Los republicanos se romperán por completo? ¿Será condenado Trump antes de las elecciones? Aún no lo sabemos. Pero estamos a punto de descubrirlo. Estaré al tanto de cada acontecimiento, cada demanda judicial, cada deserción, cada amenaza, cada encuesta. Y necesito que estés presente. Suscríbete a este canal ahora mismo. Activa la campanita de notificaciones, porque cuando algo salga a la luz, y saldrá a la luz, tendré el análisis aquí antes de que los medios de comunicación se enteren de lo sucedido. Comparte este video con quien necesite entender qué está pasando realmente. Deja un comentario. ¿Crees que Trump será condenado antes de las elecciones o encontrará la manera de retrasarlas más allá de noviembre? Realmente quiero saber lo que estás pensando. Y nos vemos en el próximo desglose, porque esta historia apenas comienza. La fortaleza se está derrumbando. Y lo estamos viendo en tiempo real.